Hola, en este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a la mejora genética vegetal. El objetivo es que seáis capaces de analizar la historia de la mejora genética e identificar las distintas herramientas que han ido surgiendo a lo largo de la misma. Empezaremos abordando los retos de la mejora para pasar al análisis de la evolución histórica, en la que iremos viendo, como decía, qué herramientas han ido surgiendo. Empecemos. Estamos en el año 2021. En el mundo somos alrededor de 7.870 millones de habitantes. En apenas 30 años, en el año 2050, vamos a llegar a ser 9.700 millones de habitantes. Eso implica que tenemos que ser capaces de aumentar la producción cerca del 25%. Y lo vamos a tener que hacer, entre otras cosas, con mejora genética. Vamos a tener que ser capaces, en una agricultura de subsistencia, de aprovechar terrenos cada vez menos fértiles con problemas de sequía, de salinidad, abordar el reto de la subida de temperaturas debido al calentamiento global y hacer todo esto en un contexto de bajos insumos. En una agricultura más competitiva tendremos que ser capaces de aumentar el techo productivo de las plantas a la vez que disminuimos la pérdida de producción a causa de enfermedades. También tenemos que abordar el otorgar al consumidor una calidad integral, que se defina por el menor impacto de la agricultura en el medio ambiente y la ausencia de trazas de fitosanitarios. Esto indirectamente lo podemos conseguir introgresando genes de resistencia a las plantas que eviten el uso de los mismos. Por otro lado, tenemos que ser capaces de recuperar el verdadero sabor, por ejemplo, de frutas y hortalizas que se ha ido perdiendo. Es decir, recuperar el sabor de las variedades tradicionales. Y además, aumentar los contenidos en compuestos bioactivos como carotenoides o polifenoles que nos ayudan a prevenir enfermedades degenerativas como el cáncer o el Alzheimer. Bueno, vamos a ver cómo ha ido evolucionando la mejora genética y vamos a ir al pasado, concretamente hacia alrededor de 10.000 años, cuando surge la agricultura. El hombre aprovechaba los cereales silvestres, sería el caso del arroz en China, del trigo en Oriente Próximo o del maíz en Mesoamérica. Y en el caso de Sudamérica, que no hay cereales, se aprovechaba la patata. Cuando se hizo sedentario, empezó a cultivarlos para tener cada vez más cantidad de alimentos. De forma indirecta, fue fijando determinadas mutaciones que fueron surgiendo de forma espontánea, pasando de una especie silvestre a una especie cultivada, en un proceso que pudo ser bastante lento. Se estima que en el caso del trigo nos llevaría alrededor de 1000 años. Desde entonces, el hombre, según ha ido migrando, ha ido llevándose las plantas consigo, primero a través de los paralelos y después a lo largo de los meridianos. Las plantas se han considerado siempre un tesoro, y se han hecho expediciones para buscarla. Aquí tenéis, por ejemplo, la representación en el templo de Deir el-Bahari de la expedición de la faraona Hatshepsut en Egipto para conseguir árboles de incienso en el país de Punt. Se trataría de la primera expedición de colecta de recursos fitogenéticos. En el primer milenio a.C., el hombre ya utilizaba la polinización para aumentar la producción, como se representa en este relieve asirio conservado en el British Museum. Pero tardaría muchos años en saber exactamente cómo funcionaba la reproducción en plantas. En 1694, Rudolf Jacob Camerarius estudiaría la definición sexual en plantas. Unos años después, estamos hablando de 1719, Thomas Fairchild conseguiría el primer híbrido artificial entre dos especies de clavel. En 1743, más o menos a mitad del siglo XVIII, surgen las primeras casas de semillas como Vilmorin en Francia. Hasta entonces el agricultor seleccionaba la semilla para plantar al año siguiente y cada agricultor tenía una selección distinta. Desde entonces el mejorador identifica qué es lo mejor de la diversidad existente para desarrollar una variedad más eficiente. Esto conlleva un proceso de erosión genética porque los agricultores desechan sus materiales. Representa lo que llamamos la paradoja del mejorador, en la que el éxito del mejorador acaba con la diversidad que necesita para desarrollar nuevos programas de mejora. Seguimos avanzando y nos situamos en el año 1862, cuando Darwin estudia el cruzamiento frente a la autopolinización. Pocos años después, en 1865, Mendel publicaría sus leyes sobre la herencia, que pasarían desapercibidas hasta que en el año 1900 fueron redescubiertas por Correns de Vries y en menor rango con Chesmar. Desde entonces, el mejorador cuenta con una base científica para desarrollar programas de mejora.
8 años después, George Harrison Schultz estudia la heterosis en maíz. Se da cuenta de que cruzando dos líneas puras puede conseguir un híbrido de F1 que es más productivo. A primeros del siglo XX también aparecen los primeros bancos de germoplasma en los que los mejoradores guardan las semillas de la diversidad que necesitan para desarrollar sus programas. En el año 1924, Wallace comercializa los primeros híbridos de maíz, aprovechando no solo la tirosis, sino el hecho de que si un agricultor guarda semilla F1, la F2 es muy variable, lo que le obliga a comprar la semilla todos los años. Eso hizo que cada vez se reinvirtiera más dinero en mejora genética. Si en 1935 solo el 10% del maíz cultivado en Estados Unidos era híbrido, en apenas 4 años este porcentaje había aumentado al 90%. En el caso del tomate, el primer híbrido, el single cross, aparecería en 1939 en Holanda y Barty Hybrid en 1942 en Estados Unidos. En el 26, Vavilov publicaría el origen de las plantas cultivadas, identificando en qué zonas del mundo se acumula la mayor parte de la diversidad disponible para desarrollar programas de mejora. En el 25, un año antes, la EVAC había conseguido el primer rescate de embriones entre dos especies de Linum. Se trata de sobrepasar barreras de cruzabilidad postigótica, extrayendo el embrión antes de que aborte y poniéndolo en un medio de cultivo para que regenere una planta entera. En el 33 se identifica en la línea Golden June en Texas el Texas Male Sterility Cytoplasm, un gen de una mitocondria que se utilizaría para la producción de semilla híbrida. Su éxito fue tal que la mayor parte de las variedades americanas lo integraban, y eso hizo que en los años 60 se perdiera gran parte de la producción por culpa de un hongo, el Mythosporius mitis. Esto nos lleva a acuñar el término de vulnerabilidad genética, en el que entendemos que la uniformidad genética presenta un riesgo importante. En los 40, en tomates empezarían a utilizar especies silvestres, y 40 años después la producción se había cuadriplicado. Seguimos avanzando y nos situamos en los 60. Aparece la Revolución Verde con los logros del CIMMYT y del IRRI que conllevarían que Norman Borlaug obtuviera el Nobel de la Paz al desarrollar líneas de trigo con tallos más cortos que permitían evitar el encamado cuando se trataba de aumentar la producción. En el año 72 se conseguía la primera fusión de protoplastos entre especies completamente incompatibles. Se genera una célula híbrida a partir de la cual podemos regenerar una planta entera. En los años 70 se utiliza mucho la mutagénesis en genética, métodos físicos como los rayos gamma, químicos como el EMS o incluso la variación somaclonal. En los 80 hablamos ya de transformación genética empleando Agrobacterium tumefaciens para infectar células vegetales y transferirles una parte del DNA y posteriormente regenerar una planta transgénica. Seguimos avanzando y en los años 90 hacemos un uso masivo de marcadores moleculares. Estos, por ejemplo, los RFLP se utilizaban desde los 80, pero aparecen nuevos marcadores como los microsatélites, los RAPID o los AFLP para estudiar la diversidad genética, o los SCAR y los CAPS para hacer selección asistida por marcadores, seleccionando por genotipo en vez de por fenotipo, de una forma mucho más barata y rápida. A principios del siglo XX contábamos con la secuencia de la mayor parte de los genomas de las plantas cultivadas y ya hablamos incluso de selección genómica. En el año 2012 se define el sistema CRISP como un nuevo elemento que puede acelerar los procesos de edición genética, representando una alternativa a la transformación genética. Y aquí nos encontramos en la actualidad. En resumen, desde que el hombre se hizo sedentario ha ido modificando las plantas en beneficio propio, inicialmente de forma inconsciente y de forma más dirigida desde el siglo XVIII con la aparición de las casas de semillas. El redescubrimiento de las leyes de Mendel dio una base científica al trabajo del mejorador, haciéndolo más eficiente. Desde entonces, las herramientas a disposición del mejorador han ido evolucionando muy rápidamente, aumentando su capacidad de aprovechamiento de especies alejadas, de selección, de introgresión de genes o de edición genética. De esta forma es cada vez más eficiente abordar los retos de la mejora genética con el objetivo de aumentar la producción en un 25% en los próximos 30 años. Tenéis más información en el libro Principles of Plant Genetics and Breeding de Aqua o en la introducción a la mejora genética vegetal de Cubero. Gracias por vuestra atención.